En este primer módulo vamos a conocer el marco legal del empleo público municipal y los principios a los que hay que ceñirse para aplicar los distintos remedios disciplinarios disponibles ante violaciones de distinta gravedad a las obligaciones del empleado municipal. En los módulos siguientes veremos los procedimientos en caso de inasistencias injustificadas o sin aviso, sumarios administrativos y el régimen de sanciones menores. El régimen de empleo municipal en la provincia de Buenos Aires estuvo regulado por las ordenanzas que cada municipio sancionaba en virtud del mandato de la Ley Orgánica de las Municipalidades, salvo en los periodos de gobiernos militares en los que ordenanzas generales lo regulaban para todos los municipios. En el ex municipio de General Sarmiento, el Estatuto Municipal fue sancionado como Ordenanza 333 del 85 y estuvo vigente en Malvinas Argentinas desde su inicio, el 10 de diciembre de 1995, hasta que entró en vigencia la Ley 11.757 el 1 de enero de 1996. Esta ley fue duramente atacada por todos los sindicatos, pero recién un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires del 27 de agosto del 2014 la tiró por la ventana, declarando inconstitucional la casi totalidad de su articulado, por clara violación a la autonomía municipal garantizada por el artículo 123 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994. Así, ante la respuesta de la justicia, la letargada legislatura de la provincia se apuró a sancionar la ley 14.656, que es la que actualmente nos rige. Esta ley está dividida en 3 secciones. La primera sección es el marco del empleo municipal y establece los presupuestos básicos de carácter obligatorio para todos los municipios con aplicación de los principios del derecho del trabajador municipal. La segunda sección, también de orden público, regula la intervención de los sindicatos en la resolución de los conflictos y en la sanción de los convenios colectivos de trabajo de cada municipio. La tercera sección es de carácter supletorio, quiere decir que rige hasta tanto los municipios dicten sus propias normas a través de los convenios colectivos de trabajo y sus ordenanzas. Malvinas Argentinas suscribió, con los 3 sindicatos de trabajadores municipales reconocidos, su propio convenio colectivo de trabajo el 10 de agosto del año 2016, aprobado por ordenanza el día siguiente. En base al convenio colectivo de trabajo, se reglamentó las funciones y composición de la Junta de Disciplina, el procedimiento del sumario administrativo y las normas a aplicar para las violaciones que tienen una sanción de hasta 10 días de suspensión. Cuando nos referimos a los recursos humanos de Malvinas Argentinas, tenemos que distinguir 6 conjuntos distintos con sus distintas normas aplicables, tanto a su quehacer diario como a su régimen disciplinario. En primer lugar, tenemos al personal de planta permanente. Son los trabajadores que han sido designados en sus respectivos decretos de designación como tal o incorporados con posterioridad a la planta permanente. Se encuentran amparados con la totalidad de los derechos del Estatuto del Empleado Municipal y poseen estabilidad absoluta, lo que significa que si son cesanteados sin justa causa o mediante procedimientos irregulares, podrían acudir a la justicia para ser reincorporados e indemnizados con los salarios caídos por todo el tiempo que duró su alejamiento del trabajo. En segundo lugar, tenemos al personal de planta temporaria. Son los trabajadores que han sido designados por un tiempo, con un contrato con vencimiento. Tienen todos los derechos que les otorga el convenio colectivo de trabajo para la planta temporaria, pero solo hasta la fecha en que termine su contratación. En Malvinas Argentinas no hay personal designado en planta temporaria. En tercer lugar, tenemos al personal de planta transitoria, o más comúnmente llamado coordinadores. Constituye el personal que ha sido designado como tal. Su decreto expresamente dice que se da de alta como coordinador. Tienen todos los derechos que específicamente el convenio colectivo de trabajo les otorga y los decretos que, en su consecuencia, dicta el titular de su jurisdicción. El intendente para el departamento ejecutivo y el presidente del consejo deliberante para el departamento deliberativo. Así veremos
que el convenio colectivo de trabajo expresamente los iguala en materia salarial. Así también veremos que el decreto de licencias los coloca a la par de las personas de planta permanente. Les son aplicables los decretos de sanciones menores, pero no el decreto de sumarios. Sin prejuicio de ello, no se le puede dar de baja sin justa causa y a través de un proceso abreviado que respete el derecho de un debido proceso adjetivo, es decir, de producir descargo y ofrecer prueba. En caso de un despido, sin causa o a través de un procedimiento irregular, podrían acudir a la justicia para pedir indemnización, pero no para ser reincorporados a su puesto de trabajo. En cuarto lugar, tenemos al personal político, designado como subdirector, director, director general, subsecretario, secretario o similares. En su decreto claramente se expresa que son designados para ocupar un determinado cargo. Los cargos de intendente o presidente del Honorable Consejo Deliberante también son puestos políticos, pero su régimen, designación, suspensión o destitución se encuentra reglamentada en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Al resto del personal político le son aplicables los derechos en materia salarial que el convenio colectivo de trabajo establece, como así también el régimen de licencias. Sin embargo, pueden ser dados de baja en cualquier momento sin expresión de causa por solo el decreto del titular de su jurisdicción. Es que constituye el equipo de confianza del intendente y basta que la pierda para que el titular del departamento ejecutivo disponga su apartamiento. Cuando un agente de planta permanente es designado como subdirector, director, director general, subsecretario o secretario, se reserva su puesto de la planta permanente que lo recupera cuando es dado de baja por cualquier motivo en el cargo político. Cuando un agente de planta transitoria es designado con un cargo político, se da por finalizada su situación como personal de planta transitoria. No existe reserva del puesto de trabajo como coordinador. Cuando pierde su cargo político, no recupera su puesto como coordinador, salvo que nuevamente se lo designe como tal. En quinto lugar, tenemos a los beneficiarios de planes de beca, los becados. No son empleados municipales. Su régimen está arreglado por un decreto especial, el decreto 2008/18 de becas de capacitación. Su decreto lo designa como tal y no tienen un régimen de licencias ni les son aplicables ningún tipo de norma establecida en el convenio colectivo de trabajo. No cobran un sueldo ni llevan aportes. Solamente les es aplicable el régimen de sanciones menores. En sexto lugar, tenemos a los profesionales contratados por un contrato de locación de obra. No son empleados municipales, sino proveedores del municipio. Su régimen está arreglado por el Código Civil y Comercial de la Nación y el convenio que suscriben. El empleo público pertenece al ámbito más general del mundo del trabajo y como tal está protegido por los mismos principios laborales. Estos principios surgen de la Constitución Nacional, provincial y de las leyes que reglamentan su ejercicio. Principios que protegen al trabajador por considerarlo la parte débil del contrato laboral o de la relación de empleo público. En la Constitución Nacional, los derechos laborales se encuentran en el artículo 14 y 14 bis, y le caben también todas las garantías para la defensa de su persona y su propiedad. En el artículo 39, inciso 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se establece que en materia laboral regirán los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador. Los mismos son receptados por la Ley 14.656 en su artículo primero. Los principios nos darán el marco de referencia para la aplicación del régimen disciplinario y su acatamiento dará seguridad jurídica al trabajador y estabilidad a las medidas que se tomen. Su apartamiento puede hacer caer el procedimiento y convertir al acto administrativo sancionatorio en irregular, generando responsabilidades políticas, civiles
penales y administrativas al funcionario que lo dictó. No queremos eso, ¿no? Veremos cada uno de los principios de los que estamos hablando. El principio de legalidad significa que los hechos por los que se juzguen al empleado municipal deben estar tipificados en el convenio colectivo de trabajo como conductas reprochables en forma específica, que las sanciones que se impongan al empleado municipal deban ser las que específicamente establece el convenio colectivo de trabajo y que los procedimientos seguidos para aplicar una sanción sean los que establezcan en el convenio colectivo de trabajo y normas concordantes. Sacar los pies del plato viola el principio de legalidad y el acto que surja de ello será nulo. El principio de intimidad significa que solo puede ser juzgado como una falta del empleado municipal aquello que ocurra en ocasión de su trabajo. Sus acciones privadas, por reprochables que sean, siempre que no ocasionen un daño directo e intencional a la administración municipal, está fuera del alcance del régimen disciplinario y, como reza la Constitución Nacional, solo reservadas a Dios. Si todos somos iguales ante la ley, no es admisible que existan privilegios o persecuciones de índole personal o en razón de diferencia de ideas políticas, religiosas, de raza, nacionalidad u orientación sexual. Quien sienta que es este objeto de discriminación o que de las sanciones se le impongan no tengan relación con la causa, sino con la violación de este principio, pueden pedir la nulidad de la sanción en sede administrativa o judicial. El principio establece que debe graduarse la sanción en base a la gravedad del hecho y a la conducta precedente del agente municipal que lo cometió. No es lo mismo la primera falta o que el hecho sigue ocurriendo pese a las sanciones aplicadas. La reincidencia en la conducta reprochable debe ser sancionada en forma más severa. La escala de sanciones comienza con un apercibimiento, continúa con suspensiones de hasta 30 días y culmina con la cesantía. Paso a paso, centímetro a centímetro, según su gravedad. La aplicación de las sanciones tiene una finalidad correctiva y ejemplificadora, más que castigadora. El proceso de aplicación de una sanción tiene por objeto evitar que la falta se siga cometiendo, tanto por el que es merecedor de la pena como por el resto del personal que observa. En un marco de premios, reconocimientos y también castigos, se puede indicar el camino del recto proceder. Por ello, todo el proceso debe estar enfocado en esa finalidad y por ello debe ser dialogado, razonado y comprendido por todos. Caso contrario, el procedimiento disciplinario se vuelve una cacería feroz que impacta negativamente en el desempeño de la repartición. Se busca la adhesión del personal al proyecto de gobierno y no el temor a la cesantía. Si castigas a tu hijo por algo que hizo el mes pasado, seguro que no va a entender nada, ni él ni sus hermanos. La justicia lerda no es justicia y todos lo sabemos. Al momento de detectar una falta por parte de un empleado municipal, se debe iniciar el proceso sancionatorio que corresponda, sin más espera. Existen incluso tiempos de prescripción para aplicar las penas, 6 meses para penas correctivas y 1 año para penas expulsivas. ¿Pero hace falta tanto? Igualmente, el proceso debe ser corto y eficaz. Un sumario que dura 1 año se enrola en el bando de los jueces que no hacen justicia. El proceso para aplicar una sanción menor no puede durar más que 1 mes desde que se tomó conocimiento hasta que se aplicó la medida. A sacudir los expedientes, que detrás de ellos hay personas. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Si se aplica una sanción, no se puede revisar el procedimiento y aplicar una nueva sanción por lo mismo. El poder punitivo del Estado se agota con la primera medida. Ya basta. El principio del debido proceso significa que toda persona y en cualquier ámbito en que se encuentre frente al Estado tiene asegurado siempre un procedimiento que proteja sus derechos. Los gobiernos, cualquiera sea su jurisdicción, tienen un inexorable apetito por avasallar los derechos de los individuos.
Por eso, en los países donde existe un Estado de Derecho, se cuenta con una serie de garantías para asegurar que cada ciudadano pueda defenderse contra ese monstruo de 1000 cabezas que es el Estado. Las garantías del debido proceso se encuentran en la Constitución Nacional y en materia disciplinaria en la Ley 14.656 y los decretos que el municipio dictó en consecuencia. Ellos son: derecho del empleado a ser notificado por las circunstancias del acto que se supone que ha cometido, la norma violada y las sanciones que puede aplicarse en el caso de corroborarse el mismo. Derecho a presentar su defensa y ofrecer y producir prueba para esclarecer su situación. Derecho a no declarar y que su silencio no sea tomado en su contra. Derecho a tener libre acceso a las actuaciones durante todo el procedimiento sin obstáculos formales. Derecho a contar con un asesor letrado en todo el proceso, el que podrá solicitar a su sindicato. Derecho a que todo el acto administrativo que en definitiva resuelva su situación, se dicte conforme a las normas y principios legales y atendiendo a todas las defensas y pruebas presentadas. Derecho a ser notificado fehacientemente de la resolución y poder recurrirla de no estar de acuerdo, en sede administrativa o judicial. En el marco del principio protectorio del derecho laboral, tanto el trabajador privado como en el empleo público se considera al trabajador como la parte débil de la relación laboral. Por ello, en caso de una duda en la evaluación de la gravedad de un hecho, de la aplicación de una sanción o en el desarrollo de un procedimiento sancionatorio, siempre se debe tomar la decisión que más favorezca al trabajador. Dentro del mismo principio protectorio, si desde la comisión de un hecho hasta el cumplimiento de la sanción se ha modificado la normativa aplicable, se debe elegir siempre la norma que más favorezca al empleado. Toda presentación que deba hacer el empleado dentro del proceso disciplinario es gratuita. Todo expediente que ingrese está exento de los derechos de oficina. Ningún escrito o convenio suscripto por el empleado tiene valor alguno si renuncia a cualquiera de los derechos que le otorga la Constitución, la ley o el convenio colectivo de trabajo. Es nulo de nulidad absoluta. Hemos llegado al final del primer módulo, esperando que recuerden que todo proceso disciplinario deba enmarcarse en las normas que lo sustentan y los principios generales expuestos. El próximo módulo veremos qué consecuencia trae aparejada la inasistencia injustificada del agente y el abandono de cargo, quiénes intervienen en el procedimiento y cómo se aseguran las garantías del debido proceso del empleado al que se le imputa estas faltas. Hasta la próxima.